Entre las películas más famosas del cine mudo se destaca una corriente conocida como el expresionismo alemán, que utilizaba ángulos poco usuales, locaciones extravagantes, escenarios oníricos y buscaba despertar en el espectador sentimientos y sensaciones que lo transportaran a otro mundo. Y hubo un director que se convirtió en sinónimo de ese movimiento, F.W. Murnau. Murnau, que se consagró artísticamente en la segunda década del siglo XX, estuvo a cargo de varias de las películas más aclamadas de su tiempo y dirigió a actores tan icónicos como Conrad Veidt, Max Schreck y Bela Lugosi. En esta ocasión, sin embargo, no hablaremos de su variopinta producción cinematográfica, sino que nos centraremos en 3 películas suyas que tienen varias cosas en común. Se consideran filmes perdidos o que estuvieron a punto de serlo, su trama está relacionada con el terror o la fantasía y se basaron en novelas famosas. Sin embargo, y esto es lo más importante, esas adaptaciones se hicieron sin la autorización de los autores de las obras originales. En 1919 se estrenó El joven de azul, también conocida como La Esmeralda de la Muerte. La trama de la película encaja con la de la típica novela gótica. Un aristócrata en decadencia habita en el desvencijado castillo familiar custodiando una antigua reliquia, un retrato de uno de sus ancestros en el que se le ve portando una enorme esmeralda, que según la leyenda permanece oculta en algún lugar del castillo. Cuando el ancestro del cuadro cobra vida y le ayuda al protagonista a encontrar la esmeralda, cae sobre él la maldición asociada a la joya y empieza a ocurrirle desgracia tras desgracia. De acuerdo con el historiador de cine Hans Michael Bock, Murnau se habría inspirado en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y en El joven de azul de Thomas Gainsborough para rodar la película, que, por cierto, fue su debut como director después del fin de la Gran Guerra. Aunque no es posible comprobar sus afirmaciones, no resultan improbables, y en cambio es imposible negar cierto paralelismo que existe entre el buen estado de la pintura de un noble joven y de buen porte en contraposición con el ruinoso castillo de la familia, con el siempre joven y apuesto Dorian Gray, mientras que su retrato envejecía por él, en ambos casos gravitando en su entorno una maldición o encantamiento. De comprobarse esta tesis, la película de Murnau habría desconocido los derechos de los herederos de Oscar Wilde sobre la obra, pues para ese momento Wilde llevaba menos de 20 años de fallecido. Sin embargo, nadie presentó ninguna reclamación. Además, el título de la película y un elemento central, como lo es el retrato del ancestro, fueron tomados de la que es tal vez la pintura más famosa de Thomas Gainsborough. Aunque el pintor llevaba fallecido unos cuantos siglos y su obra era de dominio público, tampoco se hizo ninguna atribución a los elementos utilizados en la película. Si bien alguien pudiera argumentar que, dado el carácter tangencial de las obras utilizadas, más que una adaptación no autorizada, la película las tomó de inspiración, no quisimos dejar pasar la oportunidad de incluirla dadas sus similitudes. Uno de los tópicos favoritos de la literatura es el doppelganger, un misterioso doble que aparece para hacerle la vida imposible al protagonista, a menudo con intenciones siniestras. Hoffman, Poe y Dostoyevsky, entre muchos otros, han escrito historias que involucran a un doble maligno. Y de la literatura pasó al cine, siendo muy recordada la clásica película de 1913, El estudiante de Praga. Una gran idea para una película sería contar una historia de doppelganger vinculada a un personaje mitológico relacionado con la dualidad, como Jano, el dios romano de las puertas, con 2 rostros, uno mirando adelante y otro atrás. Una idea universal adaptada a un contexto particular que, al añadirle otros ingredientes como asesinatos y dilemas éticos, da como resultado la historia de un hombre respetable que, actuando bajo el influjo de un busto de Jano, se transforma en otra persona, homicida y sin principios morales. Esa fue la premisa de La cabeza de Jano, dirigida por Murnau en 1920. Una idea muy original, ¿o no? Para responder esa pregunta, basta con reemplazar el busto de Jano por una sustancia química que ingiere el protagonista previo a su transformación. Sería difícil no reconocer la conocidísima novela breve de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uno de los mejores relatos del escritor. Stevenson había muerto en 1894 y todavía se encontraban protegidos sus derechos, por lo que era necesario obtener la autorización de sus herederos para adaptar la novela. Así lo hicieron los productores de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, película inglesa estrenada en marzo de 1920 con gran éxito.
En cambio, el equipo de producción de la versión alemana confió en que los cambios en los nombres de los personajes y en la trama eran suficientes para no levantar sospechas y evitar asociaciones con la novela. Pero cuando estrenaron su película en septiembre de ese mismo año, el público de Inglaterra identificó que estaba basada en la novela de Stevenson. Al tratarse de una adaptación no autorizada, la película de Murnau era ilegal y su distribución fue castigada, llegándose a destruir varias copias de esta para impedir su comercialización. Con todo, algunos de los críticos que vieron ambas versiones consideraron que La cabeza de Hanno era más artística gracias a su dirección y elenco, entre el que se encontraba un Bela Lugosi recién llegado a Alemania después de emigrar de su natal Hungría. Una década más tarde, un Bela Lugosi mucho más maduro protagonizaría la primera versión autorizada de Drácula en la gran pantalla, que fijaría las reglas del arquetipo del vampiro en el séptimo arte. Pero primero, en 1922, Murnau haría su propia versión de Drácula. Después de la experiencia con La cabeza de Hanno, cualquier director se hubiera asegurado de contar con los derechos de una novela antes de iniciar el rodaje de su adaptación, pero Murnau no era un director normal. Cuando le ofrecieron dirigir Nosferatu, una sinfonía de horror, una versión no autorizada de Drácula de Bram Stoker, no puso ningún reparo, y en su lugar filmó una obra maestra recordada por su atmósfera y lenguaje poético. Prana, la compañía productora, no estaba interesada en pagar los derechos correspondientes para obtener el aval para adaptar la novela del vampiro transilvano, así que le pidió al guionista que realizara varios cambios en la trama. No obstante, el cambio de nombres, de final, la supresión de personajes, la alteración del escenario y la transformación de la apariencia física y la personalidad del vampiro, inmortalizada por un irreconocible Max Schreck, no engañaban a nadie. Nosferatu era Drácula con otro nombre. Aunque Stoker estaba muerto desde 1912, le sobrevivía su esposa, Florence Balcombe, una mujer bastante complicada. Curiosamente, en su juventud, Florence había sido pretendida por Oscar Wilde, quien, como ya vimos, fue el autor del retrato de Dorian Gray, también plagiada por Murnau unos años antes. Por cierto, es importante recordar que todo apunta a que los dos hombres que cortejaron a Florence eran homosexuales, pues la homosexualidad de Wilde desconocida y fue la razón de su encarcelamiento hacia el final de su vida, mientras que de Stoker se dice que también lo era, aunque nunca lo reconoció. La viuda de Bram Stoker, una mujer en exceso celosa de la obra de su esposo, apenas se enteró de la existencia de la película, hizo todo lo que estaba a su alcance para obtener una indemnización por infracción de los derechos de Drácula y además exigió que todas las copias debían ser destruidas. Eventualmente obtuvo un fallo favorable y Prana se declaró en bancarrota pocos meses después de haber estrenado la que resultó siendo su primera y última película. De las 3 películas de Murnau de las que hablamos hoy, la única que sobrevivió fue Nosferatu, paradójicamente la que tenía menos probabilidades de hacerlo, pues fue objeto de una feroz persecución y un juez había ordenado la destrucción de todas sus copias. Por alguna razón del destino, algunas copias que ya habían sido distribuidas por el mundo se salvaron y permitieron que esta película pasara a la historia como una verdadera joya del séptimo arte y uno de los mejores ejemplos del expresionismo alemán. Estas eran las 3 películas de Murnau de las que queríamos hablar en esta oportunidad, tanto para rendirle un homenaje al director como a los artistas en los que se inspiraron esos filmes. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.